Bien, tengan ustedes muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a la segunda clase ya en el área de matemáticas en lo que va del periodo. El día de hoy vamos a estar revisando un tema que tiene que ver, perdón, el tema de ustedes es potencia con exponente entero, ¿ya? El tema que les estaba socializando hace ratito de radicales concierne a primer año de bachillerato. Con ustedes vamos a ver ahora acerca de las potencias con exponente entero. Asimismo, vamos a estar trabajando en ejercicios y al final va a depender de ustedes si respondemos o no las preguntas del cuestionario, ¿ya? Si trabajamos y avanzamos durante el tiempo que tenemos disponible, respondemos. Ya va a depender de ustedes también cómo interactúen. Bien, mis estimados estudiantes, ¿qué tenemos primerito como parte teórica? Nos dice que se llama exponente entero cuando el mismo no tiene una parte decimal. Ya es decir, estamos hablando de un solo valor, de un solo número que no está incluido o no se relaciona con los decimales, como tenemos en el ejemplo, 2 elevado al cubo. El 2 actúa como base, ¿ya? Se llama base y es el factor que se repite. El 3 en este caso se llama exponente. Y el 3, ¿qué va a indicar? El 3 me indica a mí el número de veces que mi base se va a repetir. Es decir, que el 2 se va a repetir, tal cual lo vemos en este ejemplo, 2 elevado al cubo, en donde el 2 es la base y el 3 es el exponente. Entonces, basándonos en este principio, ¿qué quiere decir aquí? Que el 2 se va a multiplicar 3 veces. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. ¿Ya? Esto es principalmente lo que nos dice la teoría para que nosotros podamos resolver los ejercicios con exponente natural, con exponente entero. El exponente de una potencia puede ser un número entero y por lo tanto tener signo positivo o negativo, ¿no? Y aquí vamos a ver también algunas de las propiedades de estas potencias. La primera propiedad que nos dice, el producto de dos potencias con diferentes bases e iguales exponentes es igual al producto de sus bases manteniendo el mismo exponente. Cuando hablamos de el producto, quiere decir la multiplicación. La multiplicación entre dos potencias. Dos potencias, ¿tenemos potencia 1? Sí. El signo de producto, que es multiplicación, y tenemos la potencia número 2. Ambas son potencias. ¿En qué se diferencian? Que la una tiene diferente base de la otra, difieren sus bases, ¿ya? 3 y acá en la siguiente potencia su base es 5, ¿no es cierto? Entonces, cuando se presentan este tipo de casos, lo que nos dice la propiedad es que vamos a multiplicar, es igual al producto, dice, de sus bases, es decir, a la multiplicación de sus bases, 3 por 5, 15, y se va a conservar el exponente, se va a mantener el mismo exponente. ¿Qué quiere decir en ese ejercicio? Base 15, exponente 3, que mi 15 se va a multiplicar 3 veces, 15 por 15 y ese resultado por 15. ¿Ya? De igual manera tenemos en el siguiente ejemplo, 6 elevado a la quinta por 8 elevado también a la quinta. Entonces aquí tenemos igual ejercicio de potencia con diferente base, pero igual exponente. Aquí se va a multiplicar sus bases y se va a conservar el exponente. ¿Ya? Entonces tenemos en la siguiente propiedad, nos dice la división de dos potencias con diferentes bases e iguales exponentes es igual a la división de sus bases manteniendo el mismo exponente. ¿Ya? Cuando nosotros dividimos dos potencias, potencia 1 y potencia 2, que tienen diferentes bases, base 12, base 4. Entonces nosotros dice que dividimos sus bases, pero mantenemos sus exponentes. Entonces 12, estos dos puntos significan signo de división también, ¿ya? 12 dividido para 4 a 3 y se conserva, dice, el mismo exponente, se mantiene el mismo exponente. 18 elevado a la séptima dividido para 3 elevado a la séptima. 18 dividido para 3
a 6. ¿Y qué pasa? Se conserva el mismo exponente. Ok, vamos a continuar con la siguiente propiedad, la tercera. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, ¿no es cierto? 4 elevado a la novena por 2 elevado a la novena. De igual manera se realiza el producto de sus bases y se mantiene el mismo exponente. En el siguiente ejemplo también 49 elevado al cubo dividido para 7 elevado al cubo. Se divide en sus bases y se conserva el mismo exponente. Acá tenemos la siguiente propiedad, que es la número 3. Nos dice el producto de dos potencias con iguales bases y diferentes exponentes. Aquí ya es a la inversa, ¿no es cierto? Ya tienen iguales bases, pero diferentes exponentes. Entonces, lo que va a pasar aquí es que se conserva la base y se suman sus exponentes. Eso nos dice la propiedad. Se conserva la base y se suman sus exponentes. Entonces, se conserva la base que es 4 y se suma 3 más 5. 4 elevado a la 8. ¿Ok? Vamos con el siguiente ejemplo. De igual manera se conserva la base, que es 7, y se suman sus exponentes 5 más 4. Queda 7 elevado a la 9. ¿Qué quiere decir aquí con este 9? El 9 me indica el número de veces que se va a multiplicar mi base. Significa que el 7 voy a multiplicarlo 9 veces. Tenemos otro ejemplo, 9 elevado al cubo por 9 elevado a la 14. De igual manera se conserva la base y se suman los exponentes. Se conserva la base y sumando los exponentes nos da 9 elevado a la 17. Ya tenemos la cuarta propiedad que nos dice la división de dos potencias con iguales bases y diferentes exponentes es igual a la misma base siendo su exponente la resta de los exponentes. La división de dos potencias que tiene igual base, ¿ya? Que tienen la misma base. Entonces, ¿qué quiere decir? Es igual a la misma base, o sea, se va a conservar la base, pero se va a restar sus exponentes. Base 5, conservo mi base de 5 y resto 6 menos 4 en el exponente. 6 menos 4 me da 2, por lo tanto, tengo un resultado final de 5 elevado al cuadrado. En el siguiente ejemplo, de igual manera, conservo la base que es 18 y resto sus exponentes. 7 menos 3 me da 18 elevado a la cuarta. Asimismo, en el siguiente ejemplo, 7 dividido para 7. 7 elevado a la 9 dividido para 7 elevado a la 3 es igual a 7 y resto sus exponentes. 9 menos 3 es igual a 6. Una quinta propiedad nos dice que una potencia elevada a otra potencia mantiene la misma base, siendo el exponente el producto de sus exponentes. A veces tenemos una potencia, ¿ya? Y a pesar que ya está el ejercicio en potencia, entre paréntesis tenemos otra potencia. Entonces, para destruir este paréntesis, para dejarlo solo como exponente, lo que se va a hacer es conservar la base, ¿ya? Y multiplicar sus exponentes, convertirlo en producto. 2 por 3, 6. Entonces me queda base 5 y 2 por 3, 6. De igual manera acá, base 4 y multiplico 5 por 4, 20. 4 elevado a la 20. De igual manera acá, base 10, exponente 9 y sobre ese exponente un 3. Entonces me da igual a, conservo la base que es 10 y 9 por 3, 27. 10 elevado a la 27. Eso nos dice esta propiedad. Y también tenemos la siguiente que nos menciona, una fracción elevada a un exponente es igual al numerador y denominador elevados a dicho exponente. Si una fracción se encuentra a 2/6, en este caso se encuentra elevado a un exponente, dice que lo que tenemos que hacer es elevarle tanto numerador como denominador a dicho exponente. Y de ahí resolver. Elevamos tanto numerador como denominador a dicho exponente. Aquí también tenemos 7. Listen, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida. Ya, como les decía, aquí también se aplica esa propiedad, únicamente que tenemos que hacer, elevar tanto numerador como denominador a la misma base, ¿ya? Y finalmente
tenemos una propiedad que nos dice que una fracción elevada a un exponente negativo es igual a la fracción inversa elevada al exponente positivo. Entonces aquí tenemos una fracción, sí. Esta fracción 2/6 está elevado a ¿qué? A un exponente negativo, -3. Esto va a ser igual ¿a qué? A la fracción inversa. Y cuando ya invertimos la fracción, ¿qué significa invertir la fracción? Pasar lo que está en el numerador al denominador y lo del denominador al numerador. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros invertimos la fracción, automáticamente el exponente de esta fracción ya se convierte en positivo. Eso nos dice la propiedad. Igual, acá tenemos 12/16 elevado a la -6. Entonces, tenemos que invertir la fracción. Queda lo que era en el numerador en el lo que era en el numerador en el denominador y viceversa. ¿Ya? Entonces, nos queda 16/12 elevado a al mismo exponente, pero ya con signo positivo. Basta hacer esta operación de invertir los términos de la fracción para que mi exponente se convierta en positivo. En el último ejemplo, igual tenemos 4/5 elevado a la -2. Se convierte en 5/4 elevado al cuadrado, normalmente, ¿ya? Que tenemos también una potencia de signo negativo es igual a 1 dividido para la misma potencia con signo positivo. Por ejemplo, aquí tenemos 4 elevado a la -3, ¿no es cierto? Aparentemente no hay denominador. Pero cuando nosotros tenemos un término solito, siempre, 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 por defecto, se sobreentiende que debajo está la unidad. Entonces, para efectos de este ejercicio, por ejemplo, que está 4 elevado a la -3, yo necesito invertir mis términos para transformarlo a positivo. Entonces, ahí siempre la unidad va a ir como numerador. Esa es una propiedad. Siempre va a ir la unidad como numerador. Y como denominador, pues lo que antes estaba como numerador. En este caso tengo 4 elevado a la -3. Se convierte invirtiendo, ¿no es cierto? Invirtiendo los términos. Se convierte en 1/4 y ahora sí elevado al cubo. ¿Ya? Me gustaría saber si tienen alguna preguntita, mis estimados estudiantes. Bueno, eso en cuanto. Miss, entonces cuando se invierte lo que es la operación, si el signo es negativo, pasa a ser positivo, ¿verdad? Sí, solo con el simple hecho de invertir ya pasa a ser positivo y ya se puede resolver de acuerdo a lo que sigue. Por ejemplo, aquí, ¿cómo se podría resolver? ¿Qué nos dijo la antigua propiedad? Nos dijo que cuando tenemos fracción y exponente, tenemos que elevar tanto el numerador como el denominador a ese exponente. Resolvemos la potencia y ya tenemos una fracción normal. Ah, ya, ok. Ok, vamos a ver ahora lo que son, vamos a aplicar ciertas propiedades que vimos, ¿ya? Váyanme diciendo, por favor, cuánto les queda, cómo les queda en el literal A, B, D y E. Es solo de las propiedades que acabamos de ver. Me van enviando las respuestas al chat, ¿ya? Y así ya se queda grabada la participación también. Muy bien. Gracias, Tatiana. Gracias, Jessica. Vamos con el siguiente literal.
Bien, Tatiana. El siguiente. Sí, el puntito significa multiplicación. Muy bien, Esteban, muchas gracias. Sí, 3 elevado a la 10. Ya, mis estimados estudiantes, muchas gracias por su participación. Vamos a revisar, ¿ya? Ya. Entonces, ¿en qué consiste todos estos 4 literales? Prácticamente en una de las propiedades, ¿no es cierto? Que nos dice que cuando tenemos la misma base y diferentes exponentes, se conserva la base y se suman sus exponentes. Por lo tanto, en el primer literal queda 5 elevado a la 11ª. En el segundo queda la misma base, es 10, y se suman los exponentes. 6 más 3, 9. 10 elevado a la 9ª. Y en el siguiente tenemos 3 de base elevado a la 6 más 4, 10, ¿no es cierto? Pero en el último, nosotros siempre cuando tenemos un término, ya necesitamos, como en este caso, sumar los exponentes o restar, ¿no es cierto? El primero tiene su exponente visible, que es el 5, o sea, es un número mayor a 2. Pero en este caso el 10 está solito. Y cuando un término, un número, un literal, una incógnita se encuentra solo, se sobreentiende que el exponente que ahí lo acompaña es la unidad. Por eso se suma más 1. ¿Ya? Nunca se escribe, por ejemplo, 15 elevado a la 1, o cuando hablamos en términos algebraicos, ¿ya? 2x elevado a la 1, ¿no? Las ecuaciones lineales nunca se escribe literal, con el exponente, perdón, como la unidad. Ya se sobreentiende que si es que no se encuentra un número mayor a 2 como exponente, la unidad es que está actuando como el exponente de esa expresión, de ese término, ¿ya? Entonces, por eso acá en el último es 10 elevado a la 6. Ya acá tenemos otros ejercicios, pero esos los vamos a hacer en otra ocasión porque no tenemos tiempo. Tenemos operaciones con potencias. Nos dice que a la hora de resolver operaciones combinadas tenemos que seguir un orden. Primero los paréntesis, después las potencias, las multiplicaciones, las divisiones y sumas y restas. ¿Ya? En este caso tenemos un ejercicio, 2 más 8 por 2 elevado al cuadrado es igual a 34. ¿Ya? Vamos resolviendo este ejercicio.
2 más 8. Primerito que resolvemos las potencias. Entonces, ¿qué me indica el 2? El número de veces que voy a multiplicar mi base, y mi base es 2. Entonces, 2 por 2, 4. De ahí se desprende este 4. Y después, ¿qué me quedan las multiplicaciones y luego las sumas y las restas? Sigo bajando el 2 más 8 por 4, 32. ¿Ya? 32 más 2 es igual a 34, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí se cumple la igualdad. Y vamos con el siguiente, por favor, mis estimados estudiantes. Resolvamos este y me dicen cuánto les queda. Me dicen cuánto les queda ahí, por favor. Primero las divisiones, luego las potencias, sumas y restas y ya. Ese es el orden. De igual manera me dejan la respuesta en el chat. Muy bien, Alan, ¿sí? 18. ¿Qué tenemos que hacer acá? Dividir. 8 dividido para 2, 4 elevado al cuadrado. Vamos revisando por qué divido. $18. Muy bien, muy bien. Ya, entonces continuamos. ¿Qué me queda aquí? Resolver la potencia. 4 por 4, 16. 16 más 2, 18. Perfecto, en ese ejercicio quedaba 18. Vamos a resolver estos 3 ejercicios también, ¿ya? Son los últimos y de aquí pasamos a las preguntas de la clase en vivo. De igual manera los leo en el chat para que quede evidencia. Siempre me gusta que quede la participación de los estudiantes también. Mija, el segundo ejercicio es la potencia cero, ¿verdad? Sí, toda potencia elevado perdón, toda base elevado a la potencia cero, ¿a qué es igual? A la unidad, ¿ya? Y de ahí vamos resolviendo el ejercicio.
Muy bien, el ejercicio 2. Muy bien, Rogelio. La respuesta de Rogelio es correcta. Estaba esperando que me envíen una respuesta correcta. Hasta ahora es la respuesta de Rogelio. Vamos con el tercero. No, Alan, no es menos 30. Revise. Revise los signos. A lo mejor ahí nos estamos equivocando. Muy bien. Sí, es menos 103, Rogelio. Vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar revisando ahora que ya me han dado ustedes sus respuestas para que se den cuenta en dónde tal vez hubo un error. Es como trabaja de siempre que ustedes No me entretengan. compañeros, que eso lo pasa. Sí, mil disculpas. En este momento vamos a revisar todo, ¿ya? El primer ejercicio que tenemos aquí. Primero, destruir las potencias internas, ¿ya? Al 1 no tenemos nada que hacer, le continuamos con este de aquí. El segundo término. Entonces, aquí tenemos 3 por 3, 9, ¿no es cierto? Ya ahí se conserva el exponente externo todavía. Tenemos finalmente 9 más 1, 10 elevado al cubo. Entonces aquí multiplicando nos queda 10 por 10, 100 y por 10, perdón, 1000. Ya. En el segundo nos dice que todo exponente 0, toda base elevado a un exponente 0 me va a dar igual a la unidad, ¿ya? Continuamos con el signo menos, que tenemos aquí que resolver esta potencia, ¿no es cierto? Quiere decir que mi 2 se va a repetir una vez, por lo tanto se conserva. 2 menos, aquí quiere decir que mi 2 se va a repetir 2 veces, por lo tanto 2 por 2, 4. Y es el 4 que pongo aquí. Es igual a, continuamos el 1, solamente lo paso, menos, y resolvemos lo que tenemos dentro del paréntesis. ¿Qué tenemos dentro del paréntesis? Menos 4, negativo, más 2. Queda menos 2, ¿no es cierto? Entonces, finalmente acá bajamos todavía el 1 y destruimos ya estos paréntesis aplicando la ley de signos. ¿Qué nos dice la ley de signos? Menos por menos, más. Signos iguales dan como resultado positivo, signos desiguales, la multiplicación de signos desiguales dan como resultado un signo negativo en la multiplicación. Entonces, menos por menos, más. 2 más 1, 3. Por eso queda aquí la respuesta de 3. Continuamos con el siguiente ejercicio. Aquí el 2 solamente lo pasamos, no hay nada que hacer. Más 3, de igual manera acá que hay un exponente, la unidad. 1 por 1, 1, menos el 6 elevado al cuadrado me da 36. Esto es igual a que continúo todavía conservando el 2 no tengo ninguna operación aún que hacer, más 3 y resuelvo lo que tengo dentro de mi paréntesis. Y en mi paréntesis tengo menos 36 más 1. Entonces, ¿qué hago aquí?
realizo la resta en este caso y conservo el signo del número mayor, que es del valor mayor, que es el 36. Menos 36 más 1 me da menos 35. ¿Ya? Con el 2 todavía lo sigo conservando, no tengo ninguna operación que hacer y voy ahora a destruir paréntesis, afectando tanto al signo como al valor que le acompaña a este paréntesis, ¿no es cierto? Porque eso significa ¿qué? Eso significa multiplicación. Entonces, más por menos, menos, y 3 por 35, 105. ¿Ya? 105 negativo más 2 positivo me da igual a menos 103. Es como si todos nosotros tuviéramos una deuda de $105 y apenas cancelaríamos $2, ¿ya? Nos queda todavía una deuda pendiente o un valor de menos 103. Eso, mis estimados estudiantes, vamos. Voy a dejarles de compartir esa pantalla para ir a las preguntas de la clase en vivo. Tenemos aquí las preguntas de la clase 1.2. ¿Qué nos dice la primera? El producto de dos potencias con diferentes bases e iguales exponentes es igual al producto de sus bases manteniendo diferente exponente. ¿Esto será verdadero o falso? Fue una de las propiedades que ya revisamos. ¿Verdadero o falso esta afirmación? Es falso, Luis. Es falso, ¿no es cierto? Y la segunda pregunta que nos dice una potencia elevada a otra potencia, ¿mantiene la misma base? Verdadero. Verdadero. Y listo, estimados estudiantes, ustedes pueden ya realizar el cuestionario. Quienes no lo hayan hecho aún, saben que tienen 2 intentos, al menos la plataforma de los 2 intentos les reconoce aquel que tenga mejor nota. Bueno, al menos en mi materia yo tengo configurado de esta manera. Y creo que revisando la clase, revisando los temas que hemos estado tratando hoy, pueden ya desarrollar sin ningún inconveniente. ¿Está bien? Tenemos 1 minuto. Tal vez alguien tiene alguna pregunta puntual para aprovechar este poquito tiempo que nos queda. No, entonces, por favor, ayúdenme activando sus cámaras para hacer una capturita de la clase ya. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, mis estimados estudiantes, les agradezco mucho por su participación. Nos vemos en la siguiente clase. Que tengan un excelente inicio de semana. Un fuerte abrazo. Hasta Pase bien. la siguiente. Chao, chao.